La mañana de sábado amaneció clara sobre el cielo de Sao Paulo, con los primeros rayos de sol reflejándose en los espejos de cristal de los rascacielos del Itaim Bibi. En el último piso del edificio más imponente de la zona, Eduardo Santarém observaba cómo la ciudad despertaba, sosteniendo una taza de café mientras contemplaba el horizonte. A sus 45 años, Eduardo había construido el conglomerado de tecnología y comunicaciones más grande de Brasil, acumulando una fortuna de miles de millones de dólares que lo colocaba entre los hombres más ricos del país. En la mansión del Morumbi donde residía, los empleados ya se movían con los preparativos para el que sería el evento del año, su boda con Marina Oliveira, programada para dentro de menos de 24 horas. La fecha había sido cuidadosamente elegida, coincidiendo con el 20º aniversario de Santarém Enterprises. «Buenos días, señor Eduardo. ¿Quiere más café?». La voz suave y familiar interrumpió sus pensamientos. Era Conceição, la ama de llaves que trabajaba para su familia desde hacía 2 décadas, desde que él había comprado esa mansión después de cerrar su primer contrato millonario. «No, gracias, Conceição. ¿Cómo van los preparativos?». «Todo según lo planeado, jefe. Los decoradores llegaron temprano y ya están arreglando el jardín». La señora del catering llamó para confirmar la entrega para esta tarde. Eduardo asintió, pero su semblante permaneció pensativo. Conceição lo conocía demasiado bien, como para no notar la sombra de preocupación en sus ojos. «¿Algo le preocupa, señor Eduardo? Es normal sentir nervios antes de la boda, ¿sabe?». El empresario esbozó una sonrisa débil y colocó la taza sobre la mesa de centro. «No son nervios. Conceição dudó. Digamos que es precaución». Conceição era más que una empleada en esa casa. Fue ella quien se quedó al lado de Eduardo cuando enfrentó el colapso de su primer matrimonio, al descubrir que Livia, su primera esposa, solo estaba interesada en su fortuna. También fue Conceição quien presenció el desfile de mujeres oportunistas que intentaron conquistarlo en los años siguientes, todas atraídas por la perspectiva de una vida de lujo junto al rey de la tecnología, como lo conocían en las revistas de negocios. «Marina es diferente». «Señor Eduardo», dijo Conceição intentando reconfortarlo. «A la muchacha parece que de verdad le gusta a usted». Eduardo suspiró profundamente. Marina Oliveira había entrado en su vida como un huracán 18 meses atrás, durante un evento benéfico organizado por la Fundación Santarém. Hija de un profesor universitario y de una médica, Marina venía de una familia de clase media alta. Se había graduado en Relaciones Internacionales y trabajaba para una ONG de protección ambiental. A diferencia de las otras mujeres, no pareció impresionada por su fortuna en el primer encuentro. Esto, más que ninguna otra cosa, había capturado la atención de Eduardo. «Usted sabe por qué estoy preocupado, Conceição». Después de todo lo que pasó, la ama de llaves asintió. Las relaciones anteriores de Eduardo habían sido desastres camuflados por sonrisas y fotografías perfectas en las páginas de sociedad. La última novia, Renata, había sido pillada confesándole a una amiga que no podía esperar para echarle el guante a la fortuna de los Santarém. El detective privado que Eduardo contrató había grabado toda la conversación y el compromiso terminó de forma silenciosa, con un generoso acuerdo de confidencialidad. «Tengo una reunión con Pedro en 1 hora», dijo Eduardo, refiriéndose a su abogado y mejor amigo desde los tiempos de la universidad. «Pasaré el día fuera. Volveré solo para los últimos preparativos de la boda». Conceição asintió y se retiró para supervisar los preparativos, dejando a Eduardo de nuevo a solas con sus pensamientos. El empresario caminó hasta su armario y abrió la caja fuerte empotrada en la pared. De allí, sacó una pequeña caja de terciopelo que contenía los anillos de boda. Piezas exclusivas de platino con rarísimos diamantes azules, valoradas en millones de reales. Mientras admiraba las joyas, Eduardo no podía apartar la idea que lo había atormentado en las últimas semanas. ¿Y si Marina fuera como las otras? ¿Y si detrás de esos ojos verdes y esa encantadora sonrisa hubiera otra cazafortunas? Eduardo había conocido a los padres de Marina solo 2 veces. El profesor Carlos Oliveira y la doctora Regina parecían personas sencillas y honestas, pero algo en la forma en que miraban su mansión
sus coches de lujo y sus obras de arte le molestaba. Era una mirada que ya había visto antes, una mezcla de deslumbramiento y cálculo. Su celular sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Marina. «No puedo esperar a mañana, amor. Última prueba del vestido ahora. Te amo». Eduardo sonrió involuntariamente, pero la sonrisa pronto desapareció. ¿Cómo podría estar seguro? ¿Cómo sabría si Marina lo amaba por quien era y no por lo que poseía? Cerró la caja fuerte con un movimiento firme y tomó una decisión. Llamó a Pedro. «¿Pedro? Cambio de planes. Necesito verte con urgencia. Voy a tu oficina en media hora». 3 horas después, Eduardo regresaba a la mansión con una idea que podría parecer insana para cualquiera, menos para alguien que ya había sido engañado tantas veces. Pedro había intentado disuadirlo, llamando al plan guión de telenovela mexicana, pero Eduardo estaba decidido. De camino a casa, se detuvo en unos grandes almacenes populares y compró ropa sencilla, pantalones, camisas y zapatos que jamás usaría en circunstancias normales. También pasó por una farmacia y adquirió productos para disfrazar su apariencia. Cuando regresó a la mansión, escondió la bolsa en su oficina personal y fue a verificar los preparativos de la boda. El jardín se estaba transformando en un escenario de ensueño, con carpas blancas, miles de orquídeas y luces delicadas colgando de los árboles centenarios. La piscina había sido cubierta para dar lugar a la pista de baile y un pequeño altar blanco se erguía en el centro del césped. «Todo está quedando hermoso, ¿verdad?». La voz de Conceição apareció a su lado. «Sí, perfecto. Exactamente como Marina quería», respondió Eduardo observando los detalles. «La novia llamó para avisar que vendrá a cenar con usted hoy. Dijo que quiere pasar la última noche de soltera charlando con su futuro marido». Eduardo asintió. «Por favor, prepare ese salmón que a ella le gusta». Mientras caminaba hacia la casa, Eduardo finalizó mentalmente su plan. Mañana, 1 hora antes de la ceremonia, cuando todos ya estuvieran en la mansión, pondría en práctica su disfraz. Circularía entre los invitados como un simple empleado del equipo de limpieza, observando cómo Marina y sus invitados trataban a aquellos que consideraban inferiores. Solo así, pensó Eduardo, tendría la certeza de que no estaba cometiendo el mayor error de su vida, porque a pesar de todos los acuerdos prenupciales y protecciones legales que Pedro había preparado, lo que estaba realmente en juego era mucho más valioso que el dinero. Era su corazón, tantas veces herido y remendado. Esa noche, mientras cenaba con Marina y la observaba hablar animadamente sobre los últimos detalles de la boda, Eduardo sintió una punzada de culpa. ¿Y si estaba siendo injusto? ¿Y si su plan fuera solo el reflejo de un hombre traumatizado, incapaz de confiar? ¿Todo bien, amor?, preguntó Marina notando su silencio. «Todo está perfecto», respondió Eduardo sosteniendo su mano sobre la mesa. Mañana será un día inolvidable. Poco sabía él cuán ciertas se probarían esas palabras, pero por razones completamente diferentes de las que imaginaba. El día de la boda amaneció con un cielo sin nubes sobre São Paulo. En la mansión de los Santarém, el ajetreo había comenzado en la madrugada. Camiones de proveedores entraban y salían por las puertas, mientras una pequeña multitud de empleados trabajaba incansablemente para que todo estuviera perfecto para la ceremonia programada para las 5 de la tarde. Eduardo se levantó temprano, después de una noche de sueño inquieto. Marina se había quedado en su apartamento en Jardins, siguiendo la tradición de que el novio no debía ver a la novia antes de la ceremonia. El multimillonario desayunó en el balcón, observando el ir y venir de personas en el jardín, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y determinación. «Buenos días, señor Eduardo. Su traje ya está planchado y preparado. El barbero llegará a las 2 como usted pidió», informó Conceição, mientras servía una taza de café fuerte. «Gracias, Conceição. Necesito que me haga un favor hoy». El ama de llaves miró con curiosidad a su jefe. En 20 años de servicio, había aprendido a leer los matices de su expresión. Algo importante estaba por venir. Lo que necesite lo sabe. Eduardo dudó por un momento, como si evaluara si debía o no compartir sus planes. Finalmente, habló en voz baja, asegurándose de que ningún otro empleado estuviera cerca.
Necesito que mantenga un secreto absoluto sobre lo que le voy a contar ahora. Ni siquiera Pedro lo sabe. Los ojos de Conceição se abrieron de par en par. Pedro Enrique Mendonça era el brazo derecho de Eduardo, su mejor amigo y consejero en todos los asuntos. Si ni siquiera él estaba al tanto de lo que fuera, el asunto debía ser extremadamente delicado. Claro, señor Eduardo, sabe que puede confiar en mí. Eduardo respiró hondo. Me voy a disfrazar de empleado de limpieza 1 hora antes de la boda. Quiero circular entre los invitados sin ser reconocido. Observar cómo actúan cuando creen que no estoy cerca. Conceição no pudo ocultar su asombro. Por un momento, incluso pensó que su jefe estaba bromeando, pero el semblante serio de Eduardo no dejaba dudas. Pero, señor Eduardo, ¿está seguro? ¿Y si alguien lo reconoce? El escándalo sería... Nadie me reconocerá, interrumpió él con una sonrisa de confianza. Compré productos de maquillaje profesional. Usaré lentes de contacto marrones, un bigote falso. Incluso oscureceré un poco mi piel. Cambiaré mi forma de caminar, mi postura. Hice teatro en la universidad, recuerda. Conceição lo recordaba bien. Antes de convertirse en el magnate de la tecnología, Eduardo había sido un estudiante multifacético en la USP, participando activamente en el grupo de teatro amateur. ¿Desconfía de la señora Marina?, preguntó el ama de llaves yendo directamente al grano. Eduardo desvió la mirada hacia el jardín. No es tanto una desconfianza, es una precaución. Sabe por todo lo que he pasado, Conceição. No puedo cometer el mismo error de nuevo. El ama de llaves asintió comprensiva. Había presenciado de cerca el sufrimiento de Eduardo después de sus relaciones fallidas, especialmente el primer matrimonio con Livia, que lo había dejado emocionalmente devastado durante años. ¿Qué necesita que haga? Necesito que guarde este secreto y me ayude a encontrar un momento para cambiarme sin que me noten. Le diré a todos que necesito un tiempo a solas para prepararme psicológicamente para la ceremonia. En ese intervalo, me cambiaré de ropa en mi oficina y saldré por la puerta lateral. Puede asegurarse de que nadie entre allí, diciendo que di órdenes expresas de no ser molestado. Puede contar conmigo, respondió Conceição, todavía no del todo convencida de que fuera una buena idea, pero leal como siempre a su jefe. Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Eduardo realizó algunas videoconferencias de emergencia con socios internacionales de Santarém Enterprises. Delegó tareas pendientes a sus directores y al mediodía se reunió con Pedro para una última revisión del acuerdo prenupcial. ¿Estás seguro de que no quieres modificar nada más?, preguntó el abogado, ajustándose las gafas mientras revisaba el documento. Este acuerdo protege tus activos principales, pero aún así, si el matrimonio termina, Marina tendrá derecho a una parte considerable. Está bien así. Pedro, si vamos a entrar en este matrimonio, necesito mostrar un mínimo de confianza. Pedro miró a su amigo con una expresión preocupada. Te ves tenso, Eduardo. ¿Hay algo en particular que te preocupe? Por un instante, Eduardo consideró contarle a su amigo sobre su plan, pero decidió no hacerlo. Cuantas menos personas lo supieran, menor sería el riesgo de que algo saliera mal. Es solo la presión del día, ya sabes. Ya no soy un joven de 20 años. A los 45 veo el matrimonio con otros ojos. Pedro sonrió, dándole palmadas en la espalda a su amigo. Marina es una buena elección, Eduardo. Tiene su propia carrera. Viene de una familia respetable. No parece ser el tipo de mujer interesada solo en tu dinero. Espero que tengas razón, respondió Eduardo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A las 2, el barbero privado llegó para el ritual de preparación del novio. Mientras recibía un masaje facial y un corte de pelo meticuloso, Eduardo dejaba que su mente divagara, planeando cada detalle de su disfraz. En su habitación, el traje Armani hecho a medida esperaba colgado. A su lado, sobre una mesita, la caja de terciopelo con los anillos parecía recordarle la seriedad del compromiso que estaba a punto de asumir. Su celular sonó. Era un mensaje de Marina. Estoy terminando de arreglarme. Dicen que es de mala suerte que el novio vea a la novia antes, pero me encantaría escuchar tu voz. Te amo, mi multimillonario favorito.
Dentro de poco seré la señora Santarém. Eduardo releyó el mensaje varias veces. Mi multimillonario favorito. La frase lo incomodó, aunque no sabía exactamente por qué. ¿Era una broma inocente o había algo más detrás de esas palabras? A las 3:30, los primeros invitados comenzaron a llegar. Eduardo, ya impecablemente vestido, excepto por el saco, recibió a algunos amigos íntimos y familiares en su oficina. Su padre, Alberto Santarém, un señor de 75 años que había construido una pequeña empresa de componentes electrónicos antes de que Eduardo la transformara en un imperio, parecía emocionado. Tu día finalmente ha llegado, hijo mío. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo el anciano, con los ojos llorosos, recordando a doña Elena, fallecida hace 5 años. Gracias, papá, respondió Eduardo, abrazando al anciano. A las 4 en punto, Eduardo anunció que le gustaría pasar unos momentos a solas para prepararse. Todos respetaron su deseo y dejaron la oficina. Tan pronto como la puerta se cerró, actuó rápidamente. De un cajón cerrado, sacó la bolsa con la ropa sencilla que había comprado. De otro, un pequeño maletín con los artículos de caracterización. En 20 minutos, Eduardo Santarém había desaparecido. En su lugar estaba un hombre de apariencia común, piel más oscura, pelo teñido de canas en las sienes, un bigote espeso y ojos marrones. Vestía un uniforme sencillo de servicios generales, con el nombre José bordado en el bolsillo, una pieza que había encargado específicamente para esa ocasión. Se miró al espejo una última vez. Ni su propia madre lo reconocería. Satisfecho con el resultado, tomó un walkie-talkie que había sincronizado con un dispositivo idéntico, entregado discretamente a Conceição más temprano. Conceição, estoy listo. ¿El camino está despejado? La respuesta llegó en unos segundos. Sí, señor. Puedes salir por la puerta lateral de la oficina. Los invitados están todos en el jardín o en el salón principal. Eduardo respiró hondo. Era ahora o nunca. Abrió lentamente la puerta y se asomó al pasillo vacío, con pasos deliberadamente diferentes de su habitual postura erguida y segura. Se dirigió a la salida. En instantes estaba afuera, mezclándose con los empleados que finalizaban los preparativos para la ceremonia más esperada del año. El test definitivo estaba a punto de comenzar. El jardín de la mansión, Santarém, se había transformado en un escenario digno de un cuento de hadas. Bajo el cielo que comenzaba a adquirir tonos anaranjados del atardecer de São Paulo, cientos de orquídeas blancas y azules decoraban los espacios entre las mesas elegantemente dispuestas. Los camareros uniformados circulaban con bandejas de canapés y copas de champán, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba piezas clásicas suavemente de fondo. Eduardo, ahora completamente transformado en el conserje José, se movía discretamente entre los invitados. Mantenía la cabeza ligeramente baja, la mirada humilde, y ocasionalmente recogía un vaso desechable o una servilleta caída para justificar su presencia. La transformación era más que física. Había alterado por completo su postura, su forma de caminar e incluso la forma en que respiraba. Los primeros minutos fueron de puro nerviosismo. Con cada mirada que recibía, Eduardo temía ser reconocido, pero pronto se dio cuenta de que era prácticamente invisible. Los invitados lo miraban a través de él, como si fuera solo un elemento más de la decoración. Esta constatación, aunque útil para su plan, le provocó una punzada incómoda en el pecho. Así era como la gente de su clase social veía a los trabajadores. «Con permiso, necesito limpiar aquí», murmuró Eduardo con un acento forzado, acercándose a un grupo de empresarios que reconoció como miembros de la junta directiva de Santarém Enterprises. «Claro, puede pasar», respondió distraídamente Ricardo Méndez, el director financiero de la empresa, sin siquiera echarle una mirada a José. Continuó su conversación en voz baja. «¿Viste el tamaño del acuerdo prenupcial? Eduardo está prácticamente entregando el 15% de sus activos a esta mujer. Bueno, siempre ha tenido debilidad por las caras bonitas», comentó otro ejecutivo, dando un sorbo a su champán. «¿Recuerdas a Livia? Ella casi se lleva la mitad de la empresa». Eduardo sintió que su rostro se calentaba bajo el maquillaje, pero mantuvo una expresión neutra,
mientras fingía limpiar una mesa cercana, captando cada palabra. «Esta Marina parece diferente», reflexionó Ricardo. «Al menos tiene cerebro. Se graduó con honores, trabaja con causas ambientales. No es solo una cara bonita. Todas parecen diferentes al principio», se rió el otro. «Vamos a ver cuánto dura este matrimonio». Eduardo se alejó con el corazón apesadumbrado. Esos eran hombres de su confianza, ejecutivos bien pagados que le sonreían a diario. ¿Era eso lo que decían a sus espaldas? Continuó su circuito por el jardín, acercándose ahora a un grupo de mujeres elegantemente vestidas, esposas de empresarios y socialités que Marina había incluido en la lista de invitados. «El vestido de la novia es un Valentino exclusivo», comentaba una señora de unos 60 años con joyas ostentosas. «La dicen que costó una fortuna». «Ella sabe cómo invertir en el futuro», respondió otra con una risita. En menos de 2 años pasó de una ONG desconocida a convertirse en la señora Santarém. Eso sí que es una carrera meteórica. Las mujeres se rieron discretamente, cubriendo sus bocas con manos llenas de anillos. Eduardo tragó saliva. ¿Esos comentarios podrían ser solo maldad típica de la alta sociedad o reflejaban algo más profundo sobre cómo la gente veía su relación con Marina? Se desvió hacia el área donde los empleados del catering preparaban las bandejas. Al menos allí, como José, se sentía menos fuera de lugar. Una joven camarera le sonrió amablemente. «¿Primer día de trabajo? Nunca te había visto por aquí antes». «Sí», respondió Eduardo, nervioso por la pregunta directa. «Contrato temporal para el evento». «Pues prepárate», susurró ella. «La novia ya llegó y está en la suite principal, terminando de arreglarse. Y por lo que hemos visto hasta ahora, es del tipo exigente». Antes de que pudiera preguntar más, escuchó la voz familiar de Conceição llamando a los empleados para una última verificación. La ama de llaves estaba en su elemento, coordinando a decenas de personas con la eficiencia de un general. Cuando sus ojos se encontraron con los de Eduardo, hubo un breve reconocimiento, pero ella disimuló perfectamente. «Tú el nuevo», llamó Conceição señalando a Eduardo. «Ven conmigo, necesito que verifiques si hay basura acumulada cerca de la entrada principal». Alejándose del grupo, Conceição susurró rápidamente. «¿Todo bien, señor Eduardo?» «¿Nadie sospechó?» «Todo bajo control», respondió él en voz baja. «¿Dónde está Marina?» «En la suite principal con las damas de honor y la maquilladora». «Ja está un poco tensa». «¿Cómo que tensa?» Conceição dudó, visiblemente incómoda. «Bueno», le gritó a la peluquera. «Mandó a cambiar las flores del ramo a última hora». Head bajó aún más la voz. «Escuché una conversación extraña por teléfono. Parecía irritada, diciendo algo como: no podemos hablar de esto ahora, es demasiado arriesgado». El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Con quién hablaba? No estoy segura, pero cuando entré en la habitación, colgó rápidamente. Podría estar equivocada, señor Eduardo, pero encontré su comportamiento sospechoso. Eduardo asintió lentamente. «Sigue observando. Voy a circular un poco más». Al regresar al jardín notó que la atmósfera había cambiado. Había una expectación en el aire. Conversaciones animadas, más brillo en las miradas. Siguió la dirección de las miradas y vio a Pedro Enrique, su mejor amigo y padrino, saludando a los invitados cerca del altar. Pedro estaba impecable en su traje oscuro, sonriendo y repartiendo apretones de manos. Eduardo sintió una punzada de culpa por no haber confiado en él con su plan. Después de todo, era la persona en la que más confiaba después de Conceição. Se acercó discretamente, fingiendo recoger algunas servilletas caídas. Fue entonces cuando escuchó una voz femenina llamando a Pedro. Era Cristina Vasconcelos, una de las damas de honor y amiga cercana de Marina. «Pedro, si ella quiere hablar contigo, ahora». El abogado pareció momentáneamente incómodo. «¿Ahora?» «La ceremonia comienza en menos de 1 hora». Ella insistió. «Dijo que es urgente». Pedro suspiró, miró a su alrededor como si verificara si estaba siendo observado y siguió a Cristina hacia la mansión. Eduardo, en un impulso, decidió seguirlos, manteniendo una distancia segura. En lugar de entrar por la puerta principal, se dirigieron a una entrada lateral que conducía directamente al ala de las habitaciones de invitados. Eduardo sintió un nudo en el estómago.
¿Por qué Marina llamaría a Pedro a un lugar tan alejado de los preparativos? ¿Y por qué su padrino parecía tan nervioso? Se escabulló por el pasillo con cuidado de no ser visto. Oyó voces apagadas que venían de una de las suites de invitados. No la suite principal, donde Marina debería estar preparándose. Se acercó cautelosamente a la puerta entreabierta. «No podemos seguir así, Marina», la voz de Pedro sonaba tensa. «Eduardo es mi amigo desde hace más de 20 años. Esto está mal en tantos niveles. Baja la voz», siseó Marina. «¿Quieres que alguien nos oiga? Ya hablamos de esto. Es demasiado tarde para volver atrás». Eduardo se congeló sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué estaba pasando allí? Pero engañarlo de esta manera el día de la boda, Pedro parecía angustiado. Él confía en nosotros dos, en mí como amigo, en ti como futura esposa. Y seguirá confiando. La voz de Marina adquirió un tono más suave, casi seductor. El plan es perfecto, Pedro. Nadie sospecha de nada. En pocos meses tendremos todo lo que planeamos. Eduardo retrocedió lentamente, el corazón martilleando contra su pecho. No quería, no podía oír más. Su mente ya procesaba las implicaciones de ese diálogo. ¿Marina y Pedro? ¿Su futuro con Marina y su amigo de 2 décadas? Se alejó rápidamente, casi tropezando con sus propios pies. Necesitaba encontrar un lugar para calmarse, para pensar. ¿Qué estaban planeando exactamente? ¿Era solo un asunto extramatrimonial o algo peor? En un baño de servicio al final del pasillo, Eduardo cerró la puerta y miró su reflejo irreconocible en el espejo. Bajo el disfraz de José, sus ojos reflejaban puro dolor. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que sucedía bajo sus propias narices? Respiró hondo varias veces, intentando calmar el torbellino de emociones. No podía sacar conclusiones precipitadas. Necesitaba más información. Necesitaba entender la extensión de esa traición. Y lo más importante, necesitaba decidir qué haría a partir de ese momento. El walkie-talkie en su bolsillo vibró suavemente. Era Conceição. «José, necesito ayuda en la entrada principal. Tenemos un problema con un arreglo floral». Eduardo sabía que ese era el código que habían acordado para situaciones urgentes. Se recompuso lo mejor que pudo y salió del baño, dirigiéndose a la entrada principal. Conceição lo esperaba con una expresión grave. «¿Qué pasó?», Sai preguntó él en voz baja cuando se acercó. «La situación es peor de lo que imaginábamos, señor Eduardo», susurró ella, fingiendo mostrar algo en el arreglo floral. Escuché a Marina por teléfono de nuevo. Mencionó algo sobre después de que el viejo esté fuera del camino, y luego se rió. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Está segura de lo que escuchó?». Conceição asintió con los ojos llorosos. «Sí, estoy segura. ¡Y hay más!». Llevaba un bolso de mano diferente al que acordó usar. Cuando se dio cuenta de que yo estaba cerca, lo cerró rápidamente, pero vi lo que parecía ser. Parecía una jeringa, señor Eduardo. El rostro de Eduardo palideció bajo el maquillaje. Su mente, entrenada en años de negociaciones y estrategias empresariales, comenzó a conectar los puntos. Marina, Pedro, planes secretos, una jeringa. No se trataba solo de un asunto extramatrimonial o de interés financiero. Era algo mucho más siniestro. «Necesito más pruebas», murmuró, más para sí mismo que para Conceição. «Necesito estar seguro antes de hacer cualquier cosa». La ama de llaves apretó discretamente su brazo. «Tenga cuidado, señor Eduardo. Si lo que estoy pensando es verdad, estas personas son peligrosas». El reloj de la mansión dio 5 campanadas. Faltaba exactamente 1 hora para la ceremonia. A medida que los minutos pasaban, la tensión dentro de Eduardo aumentaba proporcionalmente. Disfrazado como José, el conserje invisible, circulaba entre los invitados cada vez más numerosos, captando fragmentos de conversaciones y observando comportamientos cuando nadie sabía que estaban siendo observados por el anfitrión. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte de São Paulo, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. Bajo la luz mágica del atardecer, el jardín de la mansión Santarém parecía sacado de un sueño. Los camareros circulaban con copas de champán, el cuarteto de cuerdas tocaba piezas románticas y los invitados, vestidos de gala, conversaban animadamente, esperando el momento de la ceremonia.
Eduardo se posicionó estratégicamente cerca de la entrada de la mansión, desde donde podía observar los movimientos de Marina y Pedro. Su corazón todavía dolía por lo que había escuchado, pero su mente analítica insistía en no sacar conclusiones precipitadas. Necesitaba pruebas concretas, necesitaba entender exactamente lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento que vio a Marina salir de la mansión, aparentemente para verificar los arreglos florales del altar. Incluso a distancia, su belleza era impresionante. El vestido valentino blanco, exclusivo y hecho a medida, realzaba su elegante silueta. El cabello castaño estaba recogido en un elaborado moño, adornado con pequeñas flores blancas. Cualquier hombre se sentiría el más afortunado del mundo por tenerla como esposa. Cualquier hombre que no supiera lo que él estaba empezando a descubrir. Eduardo se acercó discretamente, fingiendo limpiar algunos vasos desechables dejados sobre una mesa cercana. Marina estaba dando instrucciones bruscas al coordinador de la ceremonia, su tono muy diferente al habitual dulce y tranquilo que usaba cuando Eduardo estaba cerca. Ya dije que quiero las sillas más alejadas del altar. Los fotógrafos necesitan espacio para capturar el ángulo perfecto. Esto va a salir en todas las revistas de celebridades mañana, exigía ella con el rostro ligeramente contraído por la irritación. Sí, señora Oliveira. Digo, futura señora Santarém. Se corrigió rápidamente el coordinador, visiblemente intimidado. Vamos a ajustar todo según su deseo. Marina hizo un gesto de desdén y se dio la vuelta, casi chocando con José. Su mirada al posarse sobre el humilde conserje demostró primero sorpresa, luego irritación. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella secamente. Los empleados de limpieza deberían estar en el backstage, no circulando entre los invitados. Eduardo bajó la cabeza manteniendo su papel. Perdón, señora. Solo estoy recogiendo los vasos desechables para que los invitados no los dejen caer accidentalmente. Marina lo examinó de arriba abajo, con una mirada de puro desprecio que Eduardo jamás había visto en su rostro antes. Ve a limpiar a otro lugar, y por favor mantente alejado de los invitados. Algunas de ellas son personas muy importantes, y no necesitan interactuar con el equipo de limpieza. El tono condescendiente hirió a Eduardo más de lo que esperaba. Era como si estuviera conociendo a una persona completamente diferente de aquella con la que planeaba casarse en menos de una hora. Sí, señora, murmuró alejándose lentamente. Pero Marina no había terminado. Cuando Eduardo ya estaba a unos pasos de distancia, llamó a una de las organizadoras del evento. ¿Quién contrató a este personal de limpieza? Parecen completamente despreparados. Ese de allí, señaló a Eduardo sin preocuparse por bajar la voz. Tiene un olor desagradable y parece que no se ha bañado en días. No quiero gente así circulando en mi boda. La organizadora pareció avergonzada. Señora, todos los empleados fueron cuidadosamente seleccionados y siguen normas de higiene rigurosas. No me interesa, la interrumpió Marina. Mantén a esos sirvientes lejos de los invitados. Ya es suficiente tener que pagar fortunas para que hagan su trabajo mínimamente bien. Eduardo sintió que su rostro ardía bajo el maquillaje, no solo por el insulto personal, sino por la revelación del carácter de Marina. ¿Cómo había podido estar tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo no se había dado cuenta de la crueldad detrás de esa sonrisa encantadora? Se alejó rápidamente, con el corazón apesadumbrado, buscando un momento para procesar lo que acababa de presenciar. Fue entonces cuando notó a Pedro saliendo de la mansión, ajustándose la corbata nerviosamente. El abogado parecía tenso, mirando constantemente a su alrededor, como si temiera ser observado. Eduardo decidió arriesgarse. Se acercó a Pedro con un paño de limpieza en la mano. Con permiso, señor. ¿Puedo limpiar esta mesa? Pedro apenas lo miró. Claro, adelante. Parece preocupado, se arriesgó Eduardo alterando ligeramente su voz. ¿Problema con la ceremonia? Pedro finalmente le echó una mirada al conserje, pareciendo momentáneamente sorprendido por la pregunta. Nada de lo que tengas que preocuparte, respondió secamente, pero luego suavizó el tono. Solo asuntos personales. Ser padrino es una gran responsabilidad. Apuesto a que sí, especialmente en una boda tan importante.
continuó Eduardo limpiando meticulosamente la mesa. El señor Santarém debe ser un hombre afortunado por tener amigos tan leales. Algo en la mirada de Pedro cambió. ¿Culpa? ¿Incomodidad? El abogado desvió la mirada. Sí, Eduardo es un hombre afortunado. En ese momento, fueron interrumpidos por una voz femenina estridente que llamaba a Pedro. Era Cristina, la dama de honor que Eduardo había visto antes. «Pedro, Marina te está buscando. Está a punto de tener un ataque de nervios». El abogado suspiró profundamente. «Ya voy». Cuando Pedro se alejó, Eduardo sintió una mano en su hombro. Era Conceição, con una expresión seria en su rostro. «Necesito hablar contigo urgentemente», susurró ella. «En el área de servicio ahora». Eduardo la siguió discretamente hasta la pequeña cocina, donde los empleados preparaban las bandejas con canapés y bebidas. Conceição cerró la puerta y se aseguró de que estuvieran solos antes de hablar. «Señor Eduardo, la situación es peor de lo que imaginábamos». Mientras arreglaba las últimas cosas en la habitación de la novia, vi a Marina inyectándose algo con una jeringa. Cuando le pregunté qué era, dijo que eran vitaminas para mantenerse tranquila durante la ceremonia. Pero después de que se fue, encontré esto. Conceição sacó un pequeño frasco vacío del bolsillo de su delantal. La etiqueta, parcialmente rasgada, contenía símbolos de advertencia y el nombre de una sustancia química que Eduardo no reconoció de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó examinando el frasco con cuidado. «No estoy segura», respondió Conceição con la voz temblorosa. «Pero escuché a Marina por teléfono. Dijo algo como: después de la luna de miel nadie sospechará. Parecerá un problema cardíaco natural». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen terrible. «¿Crees que ella planea?», no pudo terminar la frase. La idea era tan monstruosa que las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «Creo que planea envenenarlo, señor Eduardo», completó Conceição con lágrimas en los ojos. «Lentamente durante la luna de miel para que parezca natural. Y por lo que escuché, el señor Pedro está involucrado de alguna manera». El rostro de Eduardo palideció bajo el maquillaje. Su mente, entrenada en años de negociaciones y estrategias empresariales, comenzó a conectar los puntos. Marina, Pedro, planes secretos, una jeringa. No se trataba solo de un asunto extramatrimonial. Era un plan para matarlo y, presumiblemente, heredar su fortuna. «Necesitamos pruebas concretas», murmuró, más para sí mismo que para Conceição. «Algo que no deje lugar a dudas». En ese instante, la puerta de la cocina se abrió violentamente. Era Marina, con el rostro contraído por la ira. «¿Qué está pasando aquí?», exigió ella mirando de Conceição al conserje. «¿Por qué están susurrando escondidos cuando deberían estar trabajando?». Conceição rápidamente escondió el frasco en el bolsillo. «Perdón, señora. Solo estábamos discutiendo cómo organizar el servicio para que todo salga perfectamente». Marina entrecerró los ojos, desconfiada. Su mirada se detuvo por un momento en el conserje, como si algo en él le llamara la atención. «Tú», señaló a Eduardo. «¿Quién eres? Nunca te había visto antes». «José, señora», respondió él bajando la cabeza. «Soy un contratado temporal para el evento». Marina se acercó, examinándolo con más atención. Por un momento terrible, Eduardo temió que lo reconociera a pesar del disfraz. «Hay algo extraño en ti», dijo ella lentamente. «Pareces familiar». El corazón de Eduardo se aceleró. Mantuvo la cabeza baja, evitando el contacto visual directo. «Debe ser una impresión suya, señora. Nunca he trabajado aquí antes». Marina dio un paso más en su dirección, y Eduardo pudo sentir el perfume floral que él mismo le había regalado en su último cumpleaños. «Mírame cuando te hablo», ordenó ella, con un tono imperioso que jamás había usado en presencia de Eduardo. Él lentamente levantó los ojos, concentrándose en mantener una expresión neutral. Los ojos verdes de Marina lo estudiaban con intensidad. De repente, ella chasqueó los dedos como si hubiera recordado algo. «Ah, ya sé. Te pareces a ese camarero del restaurante donde almorzamos la semana pasada, el que me derramó agua en el vestido». Eduardo suspiró aliviado internamente. «Nunca he trabajado como camarero, señora». Marina se encogió de hombros, perdiendo el interés.
Se volvió hacia Conceição. Hay que avisar a los músicos para que empiecen a tocar en 20 minutos. Y quiero que verifiques si el buffet está siguiendo exactamente el menú que aprobé. La última vez que los contratamos, sirvieron un vino de calidad inferior al que pagamos. Sí, señora, de inmediato, respondió Conceição. Marina volvió su atención hacia el conserje. En cuanto a ti, sugiero que te mantengas alejado de los invitados. Gente como tú debería saber su lugar. Las palabras golpearon a Eduardo como una bofetada. Gente como tú. La crueldad casual de esa frase revelaba más sobre el carácter de Marina que cualquier investigación podría. ¿Qué estás esperando? Continuó ella con desprecio en su voz. Piérdete de mi vista. Eres una basura humana y no deberías ser visible durante mi boda perfecta. Eduardo sintió una oleada de ira subir por su garganta, pero se controló. No era el momento de revelar su identidad. Necesitaba más información. Necesitaba entender completamente el plan de ellos. Mis disculpas, señora, murmuró dirigiéndose a la salida. Cuando pasó junto a Marina, ella lo sujetó por el brazo, con una fuerza sorprendente para alguien de apariencia tan delicada. Y por favor, báñate. El olor a pobreza que emanas me está dando náuseas. Conceição, que observaba la escena horrorizada, no pudo contenerse. Señora Marina, no hay necesidad de hablarle así a la gente. Marina se volvió hacia el ama de llaves, con los ojos brillando de rabia. ¿Me estás cuestionando, Conceição? Porque puedo garantizarte que después de que me convierta en la señora de esta casa, el primer punto en mi lista será deshacerme de empleados entrometidos que no conocen su lugar. Eduardo observó cómo el rostro de Conceição palidecía. La mujer que había dedicado 20 años de su vida a esa casa estaba siendo amenazada con el despido por defender a un simple empleado. Ahora salgan los dos, ordenó Marina, señalando la puerta. Y si escucho un solo ruido más de cualquiera de ustedes, les garantizo que estarán buscando trabajo mañana. Cuando salieron de la cocina, Conceição parecía a punto de llorar. Señor Eduardo, susurró ella. ¿Vio cómo es ella de verdad? ¿Cómo pudo no darse cuenta de esto antes? Eduardo negó con la cabeza aturdido. Ella nunca me mostró este lado. Siempre era dulce, comprensiva, preocupada por las causas sociales. Todo una farsa, concluyó Conceição. Y ahora sabemos que planea algo terrible. ¿Qué vamos a hacer? Eduardo miró el reloj. Faltaban menos de 40 minutos para que la ceremonia comenzara. Pronto se esperaría que estuviera en su habitación para los preparativos finales y su ausencia se notaría. Necesito volver a mi oficina y quitarme este disfraz, decidió. Pero antes, necesitamos pruebas concretas de lo que están planeando. ¿Cómo conseguiremos eso en tan poco tiempo? El cerebro de Eduardo trabajaba a 1000 por hora, formulando y descartando estrategias. Entonces se le ocurrió una idea. El celular de Marina. Ella siempre lo deja cargando en la suite principal, mientras se arregla. Si logramos acceder a él, tal vez encontremos mensajes o correos electrónicos que prueben el plan. La suite está llena de damas de honor ahora, advirtió Conceição. Entonces necesitamos crear una distracción, respondió Eduardo ya formulando un plan. Y rápido. El reloj de la mansión marcaba las 17 horas y 30 minutos. La ceremonia estaba programada para comenzar en exactamente 30 minutos, y la ausencia del novio ya comenzaba a causar preocupación entre los organizadores. Eduardo, aún disfrazado de José, necesitaba actuar rápidamente. Conceição, necesito que crees una distracción para sacar a las damas de honor de la suite principal. La instruyó manteniendo la voz baja mientras se escondían en un pasillo lateral de la mansión. Algo que requiera la presencia de todas ellas, incluida Marina. La ama de llaves pensó por unos instantes. Puedo decir que hay un problema con los ramos de las damas. Marina es una perfeccionista con esos detalles. No querrá dejarlo en manos de nadie. Perfecto. Mientras tanto intentaré acceder a su celular. ¿Y si está bloqueado? Eduardo sonrió con tristeza. Conozco la contraseña. Es la fecha de nuestro primer encuentro. Marina siempre se preocupó por parecer romántica en los pequeños detalles. Conceição asintió y se dirigió rápidamente hacia la suite principal.
Mientras Eduardo se posicionaba estratégicamente en un nicho del pasillo, desde donde podía observar sin ser visto. Minutos después escuchó la voz de Conceição en tono alarmado. «Señora Marina, tenemos una emergencia con los ramos de las damas. Las flores se están marchitando y necesitamos su aprobación para la sustitución de inmediato». La reacción fue inmediata. Marina y sus 5 damas de honor salieron apresuradamente de la suite, siguiendo a Conceição hacia el jardín donde el florista esperaba. Eduardo aprovechó la oportunidad y se deslizó silenciosamente dentro de la habitación. La suite principal de la mansión Santarém era un ambiente espacioso y lujoso, decorado en tonos marfil y dorado. Sobre el tocador, Eduardo localizó rápidamente el smartphone de última generación que le había regalado a Marina en Navidad. Al lado notó un pequeño maletín de maquillaje entreabierto que revelaba no productos cosméticos, sino varios frascos similares al que Conceição había encontrado, además de 3 jeringas cuidadosamente dispuestas. Con las manos temblorosas, Eduardo tomó el teléfono y digitó la contraseña. 150424, la fecha en que se habían conocido en el evento benéfico. El aparato se desbloqueó al instante. Eduardo fue directamente a las aplicaciones de mensajería, comenzando por WhatsApp. La primera conversación en la lista era con PH, Pedro Enrique. Eduardo abrió la conversación, sintiendo que su corazón se aceleraba al leer los mensajes más recientes. ¿Todo preparado para hoy? PH. Sí, las ampollas están en mi neceser. Empezaré a administrar pequeñas dosis durante la luna de miel. En 2 semanas, el efecto acumulativo causará una falla cardíaca que parecerá completamente natural. ¿Estás segura de que no dejará rastros detectables en una autopsia? PH. Absoluta. El toxicólogo garantizó que es indetectable después de 24 horas. Cuando volvamos de la luna de miel, el querido Eduardo tendrá un colapso repentino y seremos libres para vivir con los millones que tanto merecemos. MST. ¿Y el testamento? PH. Ya lo ha cambiado, incluyéndome como beneficiaria principal. El idiota confía tanto en mí que eliminó todas las cláusulas restrictivas del acuerdo prenupcial original. ¿Qué? Eduardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sus peores sospechas no solo se confirmaban, sino que se revelaban aún más horribles de lo que había imaginado. El plan no era solo robarle el dinero, era eliminarlo. Continuó navegando por los mensajes, descubriendo que la relación entre Marina y Pedro ya duraba más de 1 año, desde antes de que ella aceptara su propuesta de matrimonio. También encontró conversaciones con un contacto identificado solo como especialista, que proporcionaba detalles técnicos sobre la sustancia que planeaban usar, un compuesto derivado de plantas, originario de la Amazonia, prácticamente indetectable por los métodos convencionales de toxicología. Rápidamente, Eduardo usó su propio celular, escondido en el bolsillo del uniforme de conserje, para fotografiar los mensajes más incriminadores. Luego, aprovechó para examinar los frascos en el maletín de maquillaje. Uno de ellos estaba etiquetado solo con las iniciales TS y la indicación 2 ml cada 12 era. Cuando escuchó voces acercándose en el pasillo, Eduardo rápidamente devolvió el celular al tocador, exactamente en la posición en que lo había encontrado, y se ocultó en el armario adyacente, dejando la puerta ligeramente entreabierta para observar. Marina entró en la suite, visiblemente irritada, seguida por Cristina. «Esa vieja entrometida me está sacando de quicio», espetó Marina, refiriéndose claramente a Conceição. «No puedo esperar a deshacerme de ella cuando tome el control de esta casa». «Cálmate, Mari», respondió Cristina cerrando la puerta detrás de sí. «Falta poco ahora. En unas horas serás oficialmente la señora Santarém, y en unas semanas seré una viuda muy rica», completó Marina con una sonrisa fría que Eduardo jamás había visto en su rostro. «¿Te lo imaginas? 32 años, multimillonaria, libre para hacer lo que quiera con la fortuna de ese viejo tonto». Eduardo sintió una punzada de dolor al escuchar cómo se refería a él. A los 45 años, nunca se había considerado viejo, pero para Marina, 10 años más joven, aparentemente esa diferencia de edad
era suficiente para tratarlo con desdén. ¿Y Pedro?, preguntó Cristina sentándose en el borde de la cama. Parece nervioso hoy. ¿Estás segura de que no va a flaquear a última hora? Después de todo, él y Eduardo son amigos desde hace décadas. Marina soltó una risa despectiva mientras revisaba su maquillaje en el espejo. ¿Pedro? Ese cobarde no tiene el valor de ir en mi contra. Además, está tan involucrado en este plan como yo. Fue él quien me presentó al especialista que me proporcionó el veneno. ¿Que hay otras cosas? Hizo una pausa sonriendo maliciosamente. Digamos que tengo suficiente material para destruir su carrera legal si alguna vez piensa en traicionarme. Pensaron en todo, ¿verdad?, comentó Cristina admirada. En cada detalle. Marina abrió el maletín de maquillaje y sacó uno de los frascos, examinándolo contra la luz. Este pequeño tesoro me transformará de una simple ambientalista de ONG en una de las mujeres más poderosas de Brasil. Y lo mejor, nadie sospechará jamás. Eduardo observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de la verdadera naturaleza de esa mujer durante los 18 meses de relación? ¿Alguien ha visto a Eduardo?, Juan preguntó Marina, guardando de nuevo el frasco. Es extraño que aún no haya aparecido para vestirse. Su padre dijo que pidió un tiempo a solas para prepararse psicológicamente, respondió Cristina. Aparentemente está meditando o algo así en la oficina. Pidió que no lo molestaran. Marina puso los ojos en blanco. Típico de él. Todo ese rollo espiritual y filosófico siempre me ha puesto de los nervios. Pero tuve que fingir interés, claro. «Oh, Eduardo, qué perspectiva tan fascinante de la vida», se imitó en tono burlón. Si supiera cuántas veces casi me duermo escuchando sus divagaciones aburridas. Cristina se rió cómplice. Bueno, pronto ya no necesitarás fingir. Exacto. Solo unas semanas más aguantando a ese hombre aburrido, sus interminables conversaciones sobre responsabilidad social y su tacto arrugado. Marina se estremeció teatralmente. Y luego total libertad con su dinero. Eduardo sintió náuseas. Cada palabra era como una puñalada. No solo planeaban matarlo, sino que Marina lo despreciaba por completo. Toda la relación había sido una elaborada farsa. Las dos mujeres fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Era Conceição. Con permiso, señora. El coordinador de la ceremonia pregunta si podemos comenzar a acomodar a los invitados. Faltan solo 20 minutos para la hora programada. Sí, pueden comenzar, respondió Marina, suavizando instantáneamente el tono de voz. Ya estoy casi lista. A Conceição, por favor, verifica si mi futuro marido ya se está preparando. No quiero retrasos. Sí, señora. Cuando Conceição se fue, Marina se volvió hacia Cristina. Ve a buscar a Pedro. Necesito hablar con él una última vez antes de la ceremonia. Tan pronto como Cristina salió de la habitación, Marina se quedó sola. Eduardo la observó sacar de nuevo el maletín de maquillaje y separar cuidadosamente dos de los frascos, poniéndolos en un pequeño bolso dorado que combinaba con su vestido. «Mi seguro de vida», murmuró para sí misma con una sonrisa cruel. Eduardo esperó a que ella saliera de la suite para salir de su escondite. Sus pensamientos eran un torbellino. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Los mensajes fotografiados, lo que había presenciado personalmente. Ahora necesitaba decidir cómo actuar. Regresó rápidamente al pasillo, donde encontró a Conceição esperando ansiosamente. «Señor Eduardo, ¿qué descubrió?» «Todo», respondió él con la voz ahogada por la emoción. «Todo lo que sospechábamos y mucho más. Marina y Pedro están juntos desde hace más de un año. Planearon todo esto, la boda, dudó, incapaz de pronunciar la palabra. Mi desaparición durante la luna de miel. E incluso tienen un veneno indetectable». El rostro de Conceição palideció. «Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora?» Eduardo respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Una parte de él quería simplemente cancelar todo, denunciar a Marina y Pedro a las autoridades de inmediato. Pero otra parte, la parte estratégica que había construido un imperio empresarial, sugería un camino diferente. «Vamos a seguir con el plan original, pero con algunas modificaciones», decidió finalmente. «Necesito volver a mi oficina y quitarme este disfraz».
Tú vas a ayudar a Marina en los preparativos finales como si nada hubiera pasado. Pero, señor Eduardo, no puede casarse con ella sabiendo todo esto. No se preocupe, respondió él con un brillo determinado en los ojos. No habrá boda, pero quiero que sean expuestos públicamente, delante de todos. Quiero que todos los invitados, todos los amigos y colegas de trabajo vean quiénes son realmente Marina y Pedro. Conceição asintió, comprendiendo el plan. ¿Qué debo hacer? Sigue actuando con normalidad y... Toma esto. Eduardo le entregó su celular. Aquí están las fotos de los mensajes entre ellos. Si algo sale mal, sabrás qué hacer. Eduardo verificó que el pasillo estuviera vacío y luego se dirigió rápidamente a su oficina. El camino nunca le había parecido tan largo. En cada paso, revivía los últimos 18 meses, cada sonrisa de Marina, cada promesa de amor, cada plan para el futuro que habían hecho juntos. Todo una elaborada mentira. Al llegar a la oficina, cerró la puerta con llave y comenzó a quitarse el disfraz meticulosamente. Las lentes de contacto, el bigote falso, el maquillaje que oscurecía su piel. A medida que José desaparecía y Eduardo Santarém resurgía, una transformación aún más profunda ocurría en su interior. El hombre que emergió no era el mismo que había planeado ese test horas antes. Este Eduardo tenía los ojos endurecidos por la traición, pero también iluminados por una claridad que hacía mucho que no experimentaba. Todas las dudas sobre Marina se habían disipado, reemplazadas por una certeza dolorosa, pero liberadora. Se puso cuidadosamente el traje Armani preparado para la boda. Se ajustó la corbata. Se puso el reloj de platino en la muñeca. Exteriormente, parecía el mismo multimillonario elegante y seguro de siempre. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Cuando terminó de arreglarse, tomó la cajita de terciopelo con los anillos de boda. La abrió, observando los anillos de platino con diamantes azules que simbolizarían un compromiso que nunca se concretaría. Cerró la caja con un chasquido decisivo y la guardó en el bolsillo interior de su saco. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Eduardo? ¿Estás ahí? Era la voz de su padre. Todos están esperando. La ceremonia va a empezar en 10 minutos. Eduardo respiró hondo preparándose para lo que estaba a punto de hacer. «Ya voy, papá», respondió, caminando hacia la puerta y abriéndola. «Estoy listo». Alberto Santarém sonrió a su hijo, completamente ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. «Estás muy elegante. Tu madre estaría orgullosa». El anciano ajustó la solapa del traje de Eduardo con manos ligeramente temblorosas. «Marina es una chica afortunada». Eduardo forzó una sonrisa sin corregir a su padre. «Vamos, no debemos hacer esperar a los invitados». Juntos se dirigieron al jardín donde 400 invitados ya estaban acomodados en sillas elegantemente decoradas. El altar, adornado con orquídeas azules y blancas, esperaba el momento que debería ser el más feliz en la vida de Eduardo. Al tomar su posición junto al oficiante, Eduardo vio a Pedro, que ya lo esperaba como padrino. El abogado parecía tenso, evitando el contacto visual directo. Eduardo sintió una oleada de ira al ver al hombre que consideraba su mejor amigo, que había compartido 20 años de su vida y que ahora sabía que estaba involucrado en un plan para asesinarlo. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar la marcha nupcial. Todas las miradas se dirigieron al inicio del pasillo, formado entre las sillas, donde Marina aparecía, deslumbrante en su vestido valentino, acompañada por su padre. Eduardo mantuvo una expresión neutra mientras la observaba acercarse. La mujer que caminaba hacia él, sonriendo radiantemente bajo el delicado velo, ya no era la Marina que pensaba que conocía y amaba. Era una extraña, una actriz interpretando el papel de novia enamorada, mientras llevaba veneno en su bolso dorado. Cuando Marina finalmente llegó al altar, Eduardo sintió una extraña calma envolverlo. El momento de la verdad había llegado. Marina sonrió dulcemente a Eduardo al tomar su lugar en el altar, sus ojos verdes brillando con lo que cualquier observador interpretaría como amor genuino. Solo Eduardo sabía que ese brillo tenía otra naturaleza, la anticipación de una fortuna multimillonaria que pronto sería suya. El oficiante, un juez de paz amigo de la familia Santarém,
inició la ceremonia con palabras sobre el amor, la confianza y el compromiso que ahora sonaban como una cruel ironía en los oídos de Eduardo. Mientras el hombre hablaba, Eduardo observaba discretamente los rostros a su alrededor. Pedro, a su lado como padrino, mantenía una expresión tensa, sus ojos ocasionalmente encontrando los de Marina en miradas cómplices que Eduardo ahora sabía descifrar. Cristina, como dama de honor principal, sonreía plácidamente, otra participante consciente en la farsa. Conceição, al fondo, estaba posicionada estratégicamente, cerca de uno de los técnicos de sonido, como Eduardo le había instruido discretamente. «¿Y ahora?», anunció el oficiante. Antes de continuar con los votos, a Eduardo le gustaría decir unas palabras especiales para su novia. Esta era una modificación que Eduardo había solicitado al oficiante minutos antes de que la ceremonia comenzara. Un cambio pequeño, pero crucial para su plan. Eduardo dio un paso adelante, sosteniendo las manos de Marina en las suyas. Por un instante fugaz, sintió el pequeño bolso dorado atado a su muñeca, sabiendo que contenía los frascos de veneno. «Marina», comenzó él, con voz clara y firme que se proyectaba a todos los invitados, «cuando nos conocimos en ese evento benéfico hace 18 meses, algo cambió en mi vida. Trajiste una luz, un propósito que no sabía que estaba buscando». Marina sonrió, apretando sus manos suavemente, completamente inconsciente de lo que estaba por venir. «Nuestra relación me transformó», continuó Eduardo, manteniendo los ojos fijos en los de ella. «Me hizo ver el mundo de maneras que nunca imaginé posibles. Me hizo ver verdades que estaban ocultas». Una pequeña arruga apareció en el rostro perfecto de Marina. Las palabras de Eduardo, aunque aparentemente románticas, tenían un tono subyacente que la inquietaba. Y por eso, su voz se volvió más intensa. «Por todo lo que aprendí contigo quiero darte las gracias, porque hoy, gracias a ti, soy un hombre con los ojos abiertos». Eduardo soltó las manos de Marina y dio un paso atrás. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectación. Todas las miradas estaban fijas en él. «Antes de continuar con esta ceremonia, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Algo que descubrí hoy, horas antes de que nos reuniéramos aquí». Marina palideció visiblemente. Pedro, al lado de Eduardo, se tensó. Sus ojos se abrieron en señal de alarma. «Eduardo», susurró Marina, intentando mantener la sonrisa, «¿qué estás haciendo? Este no es el momento para...» «Al contrario», interrumpió Eduardo, su voz ahora fría como el acero. «Este es exactamente el momento correcto, el momento de la verdad». Se volvió hacia los invitados, que observaban la escena con creciente confusión e interés. «Hoy, una hora antes de esta ceremonia, hice algo inusual, algo que muchos de ustedes considerarían una locura o al menos excéntrico. Me disfracé de conserje». Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. «Sí, me vestí como un simple empleado de limpieza y circulé entre ustedes, observando, escuchando, aprendiendo». Eduardo hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atónitos de los invitados. «Hice esto porque, después de 2 relaciones fallidas en las que fui utilizado por mi dinero, quería estar absolutamente seguro de que me estaba casando con alguien que me amaba de verdad, no por mi fortuna, sino por quien soy». Marina parecía congelada, su rostro una máscara de horror solo parcialmente disfrazado. «Y lo que descubrí», continuó Eduardo, «fue mucho más allá de mis peores expectativas». Hizo una señal a Conceição, quien asintió discretamente al técnico de sonido. Segundos después, la voz de Marina resonó por los altavoces instalados en el jardín. «En unas horas, seré oficialmente la señora Santarém, y en unas semanas seré una viuda muy rica. 32 años, multimillonaria, libre para hacer lo que quiera con la fortuna de ese viejo tonto». Siguió la voz de Cristina. «¿Y Pedro? ¿Estás segura de que no va a flaquear a última hora?». La respuesta de Marina de nuevo. «Pedro, ese cobarde no tiene el valor de ir en mi contra. Además, está tan involucrado en este plan como yo. Fue él quien me presentó al especialista que me proporcionó el veneno». Un silencio sepulcral cayó sobre los invitados. Marina estaba lívida, su rostro alternando entre una palidez mortal y un rubor de furia y humillación. «Eso es,
«Eso es un montaje», gritó ella mirando frenéticamente a su alrededor. «Eduardo, ¿qué broma enferma es esta?» Eduardo se mantuvo impasible. «No es una broma ni un montaje, Marina. Realmente dijiste esas palabras hace menos de una hora en la suite principal. Creías que solo le hablabas a Cristina, pero yo estaba escondido en el armario escuchando cada palabra». Pedro dio un paso adelante, el rostro contraído en una mezcla de rabia y desesperación. «Eduardo, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué exactamente, Pedro?» La voz de Eduardo era cortante. «Cómo tú y mi prometida planeaban envenenarme lentamente durante nuestra luna de miel para heredar mi fortuna. Cómo han mantenido una relación secreta durante más de un año, justo bajo mis narices. O tal vez quieres explicarme sobre el especialista que les proporcionó el veneno indetectable». El caos se desató entre los invitados. Murmullos de asombro, algunos gritos ahogados, cámaras de celulares apuntando para capturar el drama inesperado. Alberto Santarém, el padre de Eduardo, se tambaleó, siendo sostenido por un familiar cercano. Los padres de Marina, sentados en la primera fila, parecían petrificados de horror y vergüenza. «No tienes pruebas», siseó Marina, abandonando la pretensión de inocencia. Sus ojos verdes ahora brillaban con pura furia. «Es tu palabra contra la mía». Eduardo sonrió fríamente. «Tengo más de lo que te imaginas, Marina». Hizo otra señal a Conceizón, quien le entregó su celular al técnico de sonido. Momentos después, las imágenes aparecieron en la gran pantalla que se había instalado para mostrar momentos románticos de la pareja durante la recepción. Ahora, en lugar de fotos de momentos felices, lo que se veía eran capturas de pantalla de los mensajes entre M y PH, detallando los planes para el asesinato de Eduardo. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Marina miró a su alrededor, como un animal acorralado. Pedro parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. «Y eso no es todo», continuó Eduardo implacable. Se acercó a Marina y en un movimiento rápido tomó el pequeño bolso dorado atado a su muñeca. «¿Qué tenemos aquí?» «Solo maquillaje para retoques durante la ceremonia». Marina intentó recuperar el bolso, pero Eduardo ya lo había abierto, revelando los 2 frascos que ella había separado cuidadosamente. Estos pequeños frascos contienen una toxina rara, derivada de plantas de la Amazonia, prácticamente indetectable en autopsias comunes. El plan era empezar a administrarme pequeñas dosis durante nuestra luna de miel, causando una falla cardíaca que parecería completamente natural cuando regresáramos. El horror en los rostros de los invitados era palpable. Algunos ya estaban llamando a la policía. Marina, viéndose completamente expuesta, abandonó cualquier pretensión de inocencia. «¿Crees que eres tan inteligente?», escupió ella, su hermoso rostro contorsionado en una máscara de odio. El gran Eduardo Santarém, el multimillonario filántropo, siempre tan preocupado por su preciado legado. ¿Sabes por qué fue tan fácil engañarte? Porque querías desesperadamente creer que alguien podría amarte por lo que eres, no por tu dinero». Sus palabras estaban destinadas a herir, y Eduardo sintió el impacto de ellas. Pero ya había pasado la fase en la que realmente podían afectarlo. «Tienes razón en una cosa, Marina. Yo quería creer, y por eso creé esta prueba final, no porque desconfiara específicamente de ti, sino porque necesitaba estar seguro. Y ahora lo estoy». Eduardo se volvió hacia Pedro, cuyo rostro era una máscara de culpa y vergüenza. 20 años de amistad, Pedro, 20 años. Yo te confiaría mi vida. De hecho, te la confié. El abogado no pudo sostener su mirada. «Yo me enamoré de ella», murmuró, como si eso explicara o justificara todo. «Entiendo el amor. Pedro, lo que no entiendo es cómo podría llevarte a planear mi asesinato». En ese momento, 2 guardias de seguridad privados de Eduardo, que habían sido discretamente instruidos antes de la ceremonia, se acercaron. «Señor Santarém, la policía ya viene. ¿Qué debemos hacer con ellos hasta que lleguen?» Eduardo miró a Marina y Pedro, la pareja que había planeado su muerte con tanta frialdad. Por un momento, sintió una oleada de furia casi incontrolable. Sería tan fácil dejar que se los llevara la policía de inmediato, exponiéndolos a la humillación completa y a la inevitable condena criminal que seguiría. Pero entonces su mirada cayó sobre los padres de Marina,
El profesor universitario y la médica, que habían criado a una hija con valores tan distorsionados, y sobre su propio padre, un hombre anciano que ya había sufrido demasiado con la pérdida de su esposa y ahora presenciaba esta traición contra su único hijo. «Llévenlos a mi oficina», decidió finalmente. «Manténganlos allí hasta que llegue la policía y asegúrense de que esos frascos se guarden de forma segura como evidencia». Mientras Marina y Pedro eran escoltados fuera, en medio de las miradas de shock de los invitados, Eduardo se volvió hacia la multitud. «Me disculpo por el espectáculo inesperado. Como pueden imaginar, no habrá boda hoy, pero invito a todos a quedarse para la recepción. La comida, la bebida, la música, todo está pagado y listo. Sería un desperdicio no aprovecharlo». Hubo un momento de silencio atónito, seguido de un murmullo de conversaciones nerviosas. Eduardo sabía que muchos se quedarían, no necesariamente por consideración a él, sino por el jugoso chisme que habían presenciado y que seguirían discutiendo durante semanas. Mientras los invitados se reorganizaban y los empleados recibían nuevas instrucciones, Eduardo buscó un momento de soledad. Se alejó hacia un rincón más tranquilo del jardín, cerca del pequeño lago ornamental que era su lugar favorito en la propiedad. Fue allí donde Conceição lo encontró, minutos después. «Señor Eduardo», comenzó ella, con la voz ahogada por la emoción. Él se giró, ofreciendo una sonrisa cansada a la mujer que había sido su salvadora. «Conceição, no sé cómo agradecerle por lo que hizo hoy». La ama de llaves negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, usted hizo mucho más. Arriesgó su trabajo, su seguridad. Si Marina hubiera descubierto lo que usted sabía». Eduardo se estremeció al pensar en las posibles consecuencias. «Usted salvó mi vida, literalmente. Usted habría hecho lo mismo por mí». Eduardo asintió, reconociendo la verdad en esas simples palabras. Siempre había tratado a Conceição y a los demás empleados con respeto y dignidad genuinos, no como una estrategia para parecer bondadoso, sino porque realmente los valoraba como seres humanos. Quizás por eso Conceição había sido tan rápida en defenderlo, incluso cuando creía que estaba ayudando a un simple conserje desconocido. «¿Sabe?», dijo Eduardo, contemplando el atardecer que comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado. «Hay algo liberador en toda esta terrible situación». «¿Cómo así, señor Eduardo?» «Durante años viví con miedo de confiar, de abrir mi corazón, siempre sospechando de las intenciones detrás de cada sonrisa, cada declaración de afecto. Hoy mi peor pesadilla se hizo realidad. Descubrí que la mujer que iba a ser mi esposa y mi mejor amigo conspiraban para matarme». Conceição esperó, sintiendo que había más, y aún así, continuó Eduardo, «aquí estoy todavía de pie, herido sí, decepcionado sin duda, pero también libre. Libre del miedo a lo que podría pasar, porque lo peor ya pasó, y sobreviví». Eduardo miró al ama de llaves con un nuevo brillo en los ojos, no el brillo febril del shock o la rabia, sino algo más tranquilo y profundo. «Usted me enseñó una lección importante hoy, Conceição». «¿Yo?». El ama de llaves parecía genuinamente sorprendida. «Sí, usted demostró que todavía existen personas buenas, personas leales, personas que hacen lo correcto no por interés propio, sino porque simplemente es lo correcto que hacer». Eduardo respiró hondo, contemplando el cielo que se oscurecía lentamente. «Creo que es hora de algunos cambios en mi vida». 6 meses pasaron desde lo que la prensa brasileña llamó sensacionalmente la boda envenenada. La historia del multimillonario que se había disfrazado de conserje para desenmascarar a su prometida asesina tomó proporciones épicas, volviéndose viral en las redes sociales y generando titulares en todo el mundo. Marina Oliveira y Pedro Henrique Mendonça esperaban juicio, detenidos preventivamente, después de que los análisis toxicológicos confirmaran que los frascos encontrados en el bolso de Marina contenían, de hecho, una sustancia letal de difícil detección. Los mensajes y grabaciones proporcionados por Eduardo constituían un conjunto de pruebas abrumadoras contra ellos. Eduardo Santarém, sin embargo, había desaparecido del radar público. Después de conceder una única conferencia de prensa para aclarar los hechos,
se alejó completamente de los focos. Circulaban diversos rumores sobre su paradero. Algunos decían que estaba en una profunda depresión, otros que se había mudado al extranjero para empezar de nuevo, lejos del escándalo. La verdad, sin embargo, era muy diferente de lo que la prensa especulaba. En una soleada mañana de marzo, una furgoneta sencilla estacionó frente a una construcción modesta en la periferia de São Paulo. Del vehículo bajó Eduardo Santarém, vestido con jeans, una camiseta sencilla y sin los trajes elegantes que solían caracterizarlo. Fue recibido con sonrisas cálidas por un grupo de niños que corrieron hacia él en cuanto lo vieron. Llegó el tío Eduardo. Gritaban los pequeños, rodeándolo con abrazos entusiastas. Con una sonrisa genuina, Eduardo saludó a cada uno de los niños por su nombre. Conocía la historia de cada uno de ellos, hijos de familias en situación de vulnerabilidad social, atendidos por el Centro Comunitario Nuevos Horizontes, un proyecto que él había iniciado silenciosamente después del incidente de la boda. «Vamos, niños, dejen respirar al señor Santarém», intervino una voz familiar y afectuosa. Era Conceição, que ahora coordinaba el centro comunitario, después de aceptar la sorprendente propuesta que Eduardo le había hecho la noche de la fatídica no boda. «Buenos días, Conceição», saludó Eduardo, mientras los niños corrían de vuelta al patio interior. «¿Cómo van las cosas por aquí?» «Progresando maravillosamente», respondió ella con evidente satisfacción. «La nueva ala de informática está casi lista y el programa de alfabetización de adultos ya tiene lista de espera». Eduardo asintió, genuinamente feliz con las noticias. Después del escándalo, había tomado una decisión radical que sorprendió al mundo empresarial. Se alejó temporalmente de la presidencia de Santarém Enterprises, delegando las operaciones diarias a un consejo de administración de su confianza, para dedicarse íntegramente a una reformulación de la Fundación Santarém. Bajo su nueva visión, la Fundación no sería solo otra organización benéfica corporativa que distribuye migajas de las ganancias multimillonarias. Se convirtió en una fuerza transformadora, con proyectos concretos en comunidades vulnerables, comenzando por el Centro Nuevos Horizontes, donde Conceição había asumido el cargo de directora ejecutiva. «Llegó la correspondencia que estabas esperando», informó Conceição, mientras guiaba a Eduardo por el colorido pasillo decorado con dibujos infantiles. «Está en tu oficina». La oficina de Eduardo en el centro comunitario era una sala simple, funcional, sin ninguno de los lujos ostentosos que caracterizaban su penthouse corporativo. Sobre la modesta mesa de madera, un sobre oficial con el sello del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo esperaba. Eduardo abrió el sobre con cuidado, leyendo atentamente su contenido. Era la notificación oficial de que el juicio de Marina y Pedro había sido programado para el mes siguiente. «Pasarán muchos años en la cárcel», comentó Conceição, que observaba la expresión pensativa de Eduardo. «Probablemente sí», respondió él doblando cuidadosamente el documento y guardándolo en el cajón. «Pero sabes, ya no siento rabia hacia ellos». «¿No?» Conceição parecía genuinamente sorprendida. «No, es extraño, ¿verdad? Durante semanas después del incidente, imaginé 1000 formas de venganza, 1000 maneras de hacerlos sufrir como me hicieron sufrir. Pero luego», gesticuló hacia la ventana, a través de la cual se podía ver a los niños jugando en el patio, «me di cuenta de que había un camino mucho mejor». Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana, observando el patio donde decenas de niños participaban en actividades educativas y recreativas. Marina y Pedro querían mi dinero, mi poder, mis privilegios. Estaban dispuestos a matar por eso. Pero lo que nunca entendieron es que nada de eso trae verdadera felicidad. En los últimos 6 meses, viviendo de forma más sencilla, trabajando directamente con estos niños y sus familias, he experimentado una alegría que todo mi dinero jamás pudo comprar. Conceição sonrió, reconociendo la profunda transformación que había presenciado en su antiguo jefe y actual compañero de trabajo. «Ha cambiado mucho, señor Eduardo». Él se rió suavemente. «Y puedes dejar de decir señor y señor Eduardo. Somos colegas ahora, ¿recuerdas?
Los viejos hábitos son difíciles de cambiar, respondió ella con una sonrisa cálida. Pero tienes razón. Realmente has cambiado para mejor. En ese momento fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Rodrigo, un niño de 12 años que había llegado al centro 3 meses antes, después de perder a su madre por una enfermedad terminal. Eduardo, la profesora Mariana pidió que avisara que la clase de programación ya va a comenzar, anunció el chico con evidente entusiasmo. Hoy vamos a aprender a crear aplicaciones. Dile que ya voy, respondió Eduardo. Desde el inicio del centro, él se aseguraba de dar personalmente las clases de tecnología y emprendimiento a los niños y adolescentes, compartiendo los conocimientos que lo habían convertido en uno de los empresarios más exitosos del país. Cuando Rodrigo se fue, Eduardo se volvió hacia Conceição. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Marina y Pedro creían que me estaban quitando algo valioso, mi vida, mi fortuna. Pero al final me dieron un regalo invaluable. ¿Qué regalo? Claridad, perspectiva, la comprensión de que mi vida valía mucho más que la acumulación de riquezas y poder. Ese día, cuando me disfracé de conserje, no solo descubrí su traición, también descubrí la crueldad casual de nuestra sociedad hacia aquellos considerados inferiores. Vi cómo la gente me trataba cuando pensaban que yo era solo un trabajador manual, un don nadie. Eduardo hizo una pausa, recordando las miradas de desprecio, las palabras ásperas, la invisibilidad social que había experimentado durante esas horas como José, y también descubría personas como tú, Conceição. Personas que tratan a todos con dignidad, independientemente de su posición social. Fuiste tú quien defendió al conserje, quien se arriesgó por un completo desconocido, simplemente porque era lo correcto que hacer. Conceição parecía emocionada, pero mantuvo la compostura que siempre la caracterizaba. Ese día también cambió todo para mí, confesó ella. Nunca imaginé que a los 58 años estaría dirigiendo un centro comunitario, haciendo un trabajo que realmente transforma vidas. Usted nació para esto, afirmó Eduardo con convicción. ¿Ves a esos niños ahí fuera? Te adoran. Eres la madre, la abuela, la amiga, la consejera que muchas nunca tuvieron. Conceição sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Es el trabajo más difícil y más gratificante que he hecho. Y aún es solo el comienzo, dijo Eduardo consultando el reloj. Bueno, tengo una clase que dar, y luego quiero discutir contigo esa idea de expandir el modelo del centro a otras comunidades. Ya tenemos 3 lugares potenciales mapeados, respondió Conceição, eficiente como siempre. Los documentos están en tu bandeja de entrada. Eduardo asintió y se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Sabes qué se me ocurrió el otro día? Marina me llamó viejo tonto. Tenía razón en la parte de tonto. Fui tonto por no darme cuenta de quién era realmente. Pero lo gracioso es que nunca me he sentido tan joven, tan vivo, tan lleno de propósito como ahora. En el laboratorio de informática, 20 adolescentes esperaban ansiosos la clase de Eduardo. Entre ellos estaba Juliana, una chica de 15 años con un notable talento para la programación, a quien Eduardo ya estaba orientando para futuras prácticas en Santarém Enterprises. Hoy, anunció Eduardo, mientras los jóvenes encendían sus computadoras, vamos a aprender a crear aplicaciones que resuelvan problemas reales de la comunidad, porque la tecnología solo tiene valor cuando mejora la vida de las personas. Mientras explicaba los conceptos básicos del desarrollo de aplicaciones, Eduardo observaba los rostros atentos y entusiastas frente a él. Estos jóvenes, la mayoría provenientes de familias en situación de vulnerabilidad, representaban el futuro que él quería ayudar a construir. Un futuro donde el talento y la dedicación, no el origen social o el dinero, determinarían el potencial de una persona. Al final de la clase, cuando los estudiantes ya se iban, Juliana se acercó tímidamente. Eduardo, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro, Yu, ¿qué pasa? ¿Por qué haces esto? O sea, eres multimillonario. Podrías estar en cualquier lugar del mundo haciendo cualquier cosa. ¿Por qué pasas tus tardes enseñando programación a adolescentes de la periferia? Eduardo sonrió apreciando la franqueza de la pregunta.
Sabes, Juliana, aprendí de la manera más difícil que hay algo mucho más valioso que el dinero en este mundo. ¿Qué? Conexiones humanas auténticas. Hacer una diferencia real en la vida de las personas. Ver el brillo en los ojos de alguien cuando aprende algo nuevo, cuando supera un desafío, cuando descubre su propio potencial. Eduardo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Durante mucho tiempo, viví rodeado de personas que solo se preocupaban por mi dinero, mi influencia, lo que yo podría hacer por ellas. Aquí, en este centro, encontré algo mucho más raro y precioso. Personas que se preocupan unas por otras simplemente por ser humanas, no por lo que poseen. Juliana asintió, absorbiendo las palabras con una madurez que iba más allá de sus 15 años. Nunca le conté esto a nadie, continuó Eduardo, pero el día que me disfracé de conserje, descubrí dos cosas importantes. Primero, que las personas en las que más confiaba me traicionaban, pero segundo y más importante, que había gente como Conceição en el mundo, personas que defienden a los que parecen más débiles, que ven el valor humano más allá de las apariencias, que hacen lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Eduardo sonrió, poniendo suavemente la mano en el hombro de la joven. Y por eso estoy aquí, Juliana, porque quiero ayudar a formar más personas como Conceição. Personas que entiendan que el verdadero valor está en el carácter, no en la cuenta bancaria. Y creo que tú eres una de esas personas. Los ojos de la chica brillaron con la inesperada validación. Gracias, Eduardo. Esto significa mucho para mí. Ahora ve, dijo él consultando el reloj. Vas a perder el autobús a casa. Cuando la sala finalmente quedó vacía, Eduardo recogió sus materiales y se preparó para irse. En el pasillo se encontró con su padre, Alberto Santarém, que venía a visitarlo. «Papá, no sabía que venías hoy», exclamó abrazando al anciano con cariño. Alberto, ahora con 76 años, parecía más sano y vigoroso que en los últimos años. Desde el incidente de la boda, se había mudado a una casa cercana a la de Eduardo y participaba activamente en varios proyectos de la fundación. «Vengo a traerte una noticia», dijo el anciano con un brillo en los ojos. Acaba de ser aprobado el financiamiento federal para expandir el programa de alfabetización digital para ancianos. Vamos a poder atender a 5 comunidades más. «¡Eso es excelente, papá!» Eduardo sonrió, genuinamente feliz con la noticia. El programa de inclusión digital para la tercera edad había sido idea de Alberto, que había descubierto una nueva pasión en enseñar tecnología básica a sus contemporáneos. Padre e hijo caminaron juntos hasta el estacionamiento, donde el chofer de Eduardo, ahora la única concesión al lujo que mantenía, esperaba para llevarlos. «¿Sabes?», comentó Alberto mientras entraban en el vehículo. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, no por el dinero o el éxito en los negocios, sino por esto», señaló en dirección al centro comunitario. «Por encontrar tu verdadero propósito». Eduardo asintió sintiendo un nudo en la garganta. «A veces me pregunto qué diría ella sobre todo lo que pasó». Elena siempre decía que no son los tropiezos los que definen a un hombre, sino cómo se levanta después de ellos, respondió Alberto con los ojos llorosos. «Y tú, hijo mío, te has levantado más fuerte y más sabio». Mientras el coche recorría las calles de São Paulo, Eduardo reflexionaba sobre el extraordinario viaje de los últimos meses, desde el borde del abismo, casi casándose con una mujer que planeaba matarlo, hasta este momento de claridad y propósito. El dinero que antes parecía ser la fuente de todos sus problemas, ahora se había convertido en una herramienta poderosa para la transformación social. Al llegar a casa, un apartamento cómodo, pero mucho más modesto que su antigua mansión en el Morumbi, Eduardo encontró sobre la mesa una invitación para participar como orador principal en un foro internacional sobre filantropía y responsabilidad social corporativa. Sonriendo, recordó que su antiguo yo probablemente enviaría a un representante, considerando el evento una obligación aburrida. Ahora veía la oportunidad como un privilegio, la oportunidad de inspirar a otros empresarios a usar su riqueza e influencia para causas significativas. Esa noche, antes de dormir, Eduardo abrió su diario, un hábito que había adoptado después del incidente
como una forma de procesar sus emociones y pensamientos. En la página en blanco escribió: «Hoy, mientras observaba a Juliana programando con tanta pasión, me di cuenta de que la verdadera riqueza está en poder hacer una diferencia en la vida de alguien. Marina y Pedro casi me lo quitaron todo, pero irónicamente me dieron el mayor regalo posible, la oportunidad de empezar de nuevo, de redescubrir lo que realmente importa». El hombre que se disfrazó de conserje ese día ya no existe. En su lugar, existe alguien que aprendió a valorar a las personas no por lo que poseen, sino por lo que son. Alguien que entendió, de la manera más difícil posible, que el carácter se revela no cuando todos están mirando, sino precisamente cuando nadie lo está. Conceição me salvó no solo al descubrir el plan de Marina, sino al mostrarme, con su ejemplo, que todavía hay personas genuinamente buenas en este mundo. Y tal vez esa sea mi verdadera misión ahora. No solo construir empresas y acumular riquezas, sino ayudar a formar una generación que valore el carácter por encima del estatus, la integridad por encima de las apariencias. ¿Quién diría que necesitaría vestirme de conserje para finalmente ver con claridad? A veces, necesitamos perder todo lo que pensábamos que era importante para descubrir lo que realmente importa. Eduardo cerró el diario, apagó la luz y se durmió con una sensación de paz que el dinero jamás pudo comprar. Al día siguiente, había mucho trabajo que hacer, vidas que transformar, proyectos que desarrollar, un verdadero legado que construir. Y todo eso gracias a una valiente ama de llaves que, sin saber que hablaba con su jefe disfrazado, eligió defender a un simple conserje, cambiando con ese único acto de bondad no solo la vida de Eduardo Santarém, sino a través de él la de cientos de otras personas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo y Conceição haya tocado sus corazones. Detrás de las apariencias y las posiciones sociales, descubrimos que el verdadero carácter se revela en las pequeñas acciones del día a día. Para continuar este viaje de historias inspiradoras que nos hacen reflexionar sobre la vida y los valores que realmente importan, hemos preparado una lista de reproducción especial. La encontrarán aquí mismo, haciendo clic a la izquierda del video. Si esta narración despertó emociones en ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este video. Todos los días compartimos historias que, como esta, nos recuerdan las virtudes humanas más profundas y las segundas oportunidades que la vida nos ofrece. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has vivido una situación en la que una persona aparentemente simple transformó tu vida con un gesto de bondad? Estamos ansiosos por conocer tus historias.